Te Eh, escuchamos, pero no te vemos. sí, me temo que no me vais a Vemos, poder ver. No sé qué pasa con vemos la el espacio cámara. exterior. Estamos en el espacio exterior. Madre mía, menudo comienzo. Ay, esto pasa por compartir cosas. Lo que te había dicho antes. Debe ser. Por intentar compartir Por intentar imágenes. compartir imágenes. Sí, 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 sí. Eh, Jolines. Pero bueno, en fin. Pues habrá que evitar ese tipo de cosas. Sí, sí. De todas formas, mira, vamos a ir. Yo, aunque no me veáis, estoy aquí. Estoy junto a la Voyager. En este caso, estoy viajando junto con ella, por eso la transmisión es un poco difícil. No nos lo tengáis en cuenta. Bueno, como podéis ver, hoy vamos a hablar otra vez. No sé si has dicho algo, tío Gamji, pero vamos a Algo he hacer. dicho, sí. Pues vamos a hacer las presentaciones, vamos a hablar sobre la Voyager, la segunda parte. Vamos a empezar ese viaje que tanto nos gusta, tanto hemos aprendido y vamos a seguir con ello. Y bueno, ha tenido buena acogida. Decir que por aquí tenemos al posadero, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por pasarte por Buenas noches, aquí. posadero. También por aquí tenemos al otro geek, ¿qué tal? ¿Qué Saludos, tal? Serafo. A ver cuando colaboramos en alguna cosita, tengo que llamarte. Serafo, que tengo cosas que Sí, sí. comentarte. No pierde comba este hombre. ¿La Tierra es plana o no? Eso lo discutiremos luego. Eso lo Hombre, escuché. exacto, yo creo que... Lo veremos luego, lo veremos luego. Exacto, y se hicieron algunas fotos y bastante concluyentes. Sí, 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 sí. Muy bien, pues nada, decir que ya hemos empezado. A mí no me vais a ver, pero vais a ver a tío Gamji, con lo cual ya me siento tranquilo. Él se puede Han, sentir más presionado. han tenido mala suerte, les ha tocado ver al feo. Sí, bueno, oye, pues yo que me había puesto una gorra especial y todo para hoy me caché la mar. Pero bueno, oye, ¿qué se le va a hacer? Es lo que hay. Nada, pues empecemos por donde lo habíamos dejado en el anterior programa. Recordaros, tenemos en el chat, os hemos dejado el link del anterior programa por si en algún momento queréis escucharlo. Y bueno, empecemos por el apartado. Claro, claro, lo he perdido todo, voy a ir abriendo cositas. Y si quieres ir empezando, tío Gamji. Sí, sí, claro. Justo lo dejamos en el momento en el que iban a despegar. Nos encontramos en el 20 de agosto de 1977, Ujú. 4 días antes de la muerte de Elvis, y en Cabo Cañaveral despega la Voyager 2, que despegó en primer lugar, Curioso, ¿no? antes que la 1. A la prensa esto la volvía loca. Pero bueno, tiene una explicación. La Voyager 2 tenía que aprovechar el alineamiento que había justo en ese momento de varios planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, porque iba a visitar esos 4 planetas y tenía que salir cuanto antes. Mientras que la Voyager 1 iba a seguir una ruta bastante más directa hacia Júpiter y Saturno. Y además iba a ir más rápida. De forma que aunque despegó unos días después, el 5 de septiembre, eh, a las pocas semanas, en diciembre, ya había adelantado a la 2 y bueno, la 1 iba en primer lugar y ya todo se cumplía y todo estaba ordenado. Nada, comentar que estas sondas despegaron en un cohete Titán Centauro de casi 50 metros de alto, que era un dispositivo que inicialmente se había diseñado con fines militares, pero que se reaprovechó para la carrera espacial. Y bueno, iban dentro de las sondas en sí iban dentro de una cápsula, digamos, el nombre técnico es carenado de carga útil, bueno, aunque iban protegidas de esta manera, pues que esta es la manera estándar de lanzar aparatos al espacio, sí que hubo un pequeño contratiempo ya, un sobresalto ya nada más despegar con la Voyager 2, ese día 20 de agosto del 77. Al poco de despegar, se detectó como que había fallos en sus sistemas
y la Voyager 2 no respondía. Hubo un pequeño pánico, pero los técnicos en tierra pronto se dieron cuenta de que se debía a las vibraciones del cohete. Entonces, la propia sonda pensaba que había algo mal, que había algo que no funcionaba bien y digamos que sus sensores eran demasiado sensibles y entraba pues en una especie de estado en el que no respondía. Pero bueno, eso fue algo momentáneo. Hombre, ¿has aparecido? Sí, 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 sí. Se hizo la luz. Se hizo la luz. A ver, espérate que tengo que Bien, cerrar bien, esto. bien. Vale, creo que se ha mantenido. Uf, qué susto, Dios. Vale. Es Ya, que pero... se nada, supone que estaba en otra pestaña y esto era un jaleo que no veas. Nada, ya lo he nada, solucionado. nada, nada. Ya está todo perfecto. Esto es Ya me, como la ya, Voyager. Esto es como la Voyager que al principio hubo un sobresalto y parecía que sí, esto no sí, iba a funcionar y tal, y ahora sí. ya todo va rodado. Claro, ahora ya va a rodar. Menudo, nada. Esto de prepararla todo ahí bonito y tal y tenerlo ahí aguardado, no, no funciona. Hay que sacarlo en el momento. Sí, ahora cuando hablemos sacaremos las fotos. Ah, bien, sí. Sí, luego podemos mostrar alguna imagen, además de las de la NASA. Por cierto, la NASA tiene una web dedicada a la misión Voyager fantástica. Mm. Y bueno, pues podemos mostrar alguna aquí en pantalla. Que no os preocupéis, los que nos estáis escuchando en iVoox u otras plataformas de audio, intentaremos describirlas. Sí, dejaremos la página, el link también de la página Ujú. en nuestra página web para que lo puedan ver y disfrutar. Vale, Correcto. vamos allá. Pues mira, no, pero no te adelantes, aún no hemos llegado, si Ay, acabamos de ay, salir de la ay, Tierra. ay, vale, 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 no hemos llegado ahí todavía, no hemos llegado todavía. Claro, porque, bueno, llegarán, no llegarán, los científicos en la NASA todavía no lo sabían. De hecho, con la Voyager 1 les dio, el 5 de septiembre, cuando despegó, les dio un buen susto. Ese, un poquito Le pasó lo más, mismo que a nosotros cuando sí, hemos empezado. sí, 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 un poquito más grave. Hubo ahí un momento que dicen, esto se puede ir al garete en el minuto uno o puede funcionar. Y es que resulta que el cohete, el módulo, perdía combustible. eh, lo que le impedía tomar suficiente velocidad. Entonces, a ver, esto era el primer módulo. Este primer fallo no era catastrófico, porque se supone que el segundo módulo eh, podría proporcionar el impulso necesario. Lo que no estaba claro es si tendría suficiente combustible para ello. Entonces, bueno, pues tuvieron que esperar a ver qué pasaba. Si no lograba suficiente velocidad, la sonda simplemente no llegaría a Júpiter y volvería a caer hacia la Tierra y sería un fracaso rotundo. Pero, por fortuna, solo 3 segundos y medio antes de que el combustible se terminara en este segundo módulo, se alcanzó la velocidad necesaria y todo se quedó en un susto Tres desagradable. segundos, o sea, por 3 segundos aquello casi se va al carete. Por 3 segundos y medio, sí. O sea, yo creo que ahí, aparte de lo expertos que son y, bueno, el cuidado que pusieron en el diseño, tuvieron suerte también. Al final yo creo que también es un poquito de suerte. Tuvieron la mala suerte de perder combustible en el primer módulo, pero en el segundo hubo suficiente. Bueno, Total, que las sondas empezaron su viaje a 52.000 kilómetros por hora. pero ¿cómo puede ir tan rápido una cosa y que no se deshaga por el camino? Es que eso no lo tengo yo Hombre, claro. porque cuando no tienes ningún obstáculo, no tienes atmósfera, no tienes nada. Que roce, quieres decir. Exacto. De hecho, eh, los científicos pues pensaban que en su viaje a través del espacio el polvo interestelar o micropartículas
micrometeoritos podrían dañarlas, sobre todo a la velocidad a la que van, porque fueron acelerando. O sea, esto es solo el principio. Luego fueron acelerando bastante más conforme avanzaban. Aunque lo comentamos en el anterior programa, luego diremos, Exacto. volvemos a decir cómo cogían ese impulso, ¿no? Explicamos las maniobras por gravedad. Entonces, resulta que no es así. O sea, el espacio es La nada. algo tremendamente vacío y llevan 40 años, 45 años, llevan casi 50 años navegando por el espacio y no han tenido ningún encontronazo con nada. Ya ves. Así que sí, el espacio en ese sentido es bastante aburrido. Mira, voy a dejar, si os parece bien, voy a dejar por aquí por el chat, aunque luego lo dejaré también, el link de la NASA para que luego puedan ir viéndola. Sí, ese enlace es en concreto a las imágenes, pero bueno, hay información de todo tipo sobre la misión. Es una web muy amena y la verdad es que es impresionante. A ver, decíamos que iban rapidito, ¿vale? En comparación, por ejemplo, el módulo Apolo tardó 3 días en llegar a la órbita lunar, pues las sondas Voyager en 10 horas ya habían llegado. La Voyager 1, el 18 de septiembre, 13 días después de salir, ya tomó una foto conjunta de la Tierra y la Luna y se ven 2 redondeles, ¿vale? O sea que sí, parece que no es plana la Tierra, o a lo mejor es un disco y se veía desde arriba. ¿Eso se ve en las fotos que hemos puesto? Esa en Esas concreto esa no, porque vale. es una foto estará en algún lugar de la NASA seguro, porque además creo que fue la primera foto conjunta de la Tierra y la Luna que se tomaba. Supongo que, no sé, supongo que no habría ningún satélite artificial que se hubiera alejado lo suficiente. Es una foto también muy característica, muy chula. El 8 de abril, ya unos meses después, ya en el año 78, la Voyager 1 ya cruzó la órbita de Marte. Vale, aquí es una foto de la Luna. La primera foto de la Tierra desde la Luna, nada, ni caso. Sí, no, pero yo lo que te digo es que se ve la Tierra en un lado y la Luna en el otro, Sí. en conjunto, así. Bueno, la Luna está bastante más cerca porque se ve de un tamaño bastante grande. Pero vamos, luego sí, pues sí, posiblemente es esa. Sí, creo Exacto, que sí. ¿verdad? Sí, no, pues exacto. Se ve un creciente, que es la Tierra, y a la izquierda una pelotita de tenis, que es la Luna. Sí, Correcto. poca cosa, no es todo satélite. Pues Vale. esa foto se tomó a 11,66 millones de kilómetros de O la sea, Tierra. esa foto se tomó, cuando se tomó, era la más lejana que se había tomado en ese momento. Pues por lo que he leído, me da la impresión de que sí, era como la primera foto que se tomaba. Pero tú ten en cuenta que ya había habido otras sondas que habían viajado con anterioridad. Eso lo explicamos en el programa anterior. Lo que intuyo es que no llevarían cámara de fotos o una cámara de fotos tan buena o una cámara de fotos orientable. Entonces yo creo que la Voyager, pues sí, que fue la primera en tomar así imágenes tan... Por eso también tuvo esa relevancia. Se movía muy rápido. Ya comentamos que en abril ya había llegado a la órbita de Marte. Lo que pasa es que Marte en ese momento estaba al otro lado del Sol y no hubo fotos. Y el 27 de junio ya se adentró en el cinturón de asteroides que estaría atravesando durante todo el verano y todo el otoño, porque hasta el 24 de diciembre no lo superó.
Esto es lo que separaría los planetas interiores de los exteriores que comentamos, ¿no? Correcto, exacto. Que estuvimos comentando que ya las sondas Pioneer pues habían sido la prueba de concepto que habían demostrado que se podía atravesar el cinturón de asteroides sin hacer piruetas, como en las películas de Star Wars. No, el cinturón de asteroides hay que Bueno, imaginárselo. piruetas como en las naves de Star Wars y como algún que otro elfo, y ahí lo dejo. Yo ahí... Bueno, sí, sí, algún elfo en una adaptación cinematográfica, piruetas apócrifas. Pero bueno, pues como decíamos, el espacio es sobre todo vacío, así que el cinturón de asteroides, sí, hay asteroides, pero supongo que estarán separados unos de otros por centenares de miles de kilómetros. Eh, en todo caso, bueno, pues ya vemos la velocidad que llevaban, pero aún así lo que les costaba. O sea, la Voyager 1 sale en septiembre y hasta abril no llega al cinturón de asteroides, hasta diciembre del 78 no sale. Bueno, comentar, esto también lo estuvimos hablando en el episodio pasado, que se consideraron diversas trayectorias para las Voyager. Aprovechando que eran dos, pues se pensó, bueno, pues una que vaya y visite este planeta y la otra que visite estos. Y si una falla y no puede, pues entonces la otra que cambie su trayectoria y visite lo que la otra no pudo y tal. O sea, bueno, inicialmente se consideraron más de 10.000 trayectorias. Esto ya es geometría y matemáticas. Y ya, bueno, una vez se decidió los planetas que se iban a visitar, pues ya se dijo, vale, pues la Voyager 1 irá a Júpiter y Saturno y luego saldrá de la eclíptica. La eclíptica es el plano que forman el Sol y los planetas en sus órbitas, ¿vale? Ujú. Y en cambio, la Voyager 2 visitará Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Se consideró también visitar Plutón, pero al final no podía ser y creo que no entraba dentro de la alineación planetaria. Eh, El siguiente y planeta ya, ¿no? El que visitó, sí, y el ya llegamos coloso, ya. el coloso Sí, marrón rojizo. sí, llegamos ya. Nos metemos ya en harina, porque era lo que estaban esperando los científicos de la NASA con impaciencia, que era que llegaran a Júpiter. Algo que les habría costado muchos años mm, de no haber tenido este alineamiento. Bueno, eh, a la Voyager 1 le llevó casi 2 años llegar a las proximidades de Júpiter. Como veremos, no solo estudió Júpiter, sino también sus lunas. Eh, claro, cuando decimos que se acerca en escala astronómica. Pasó a 277.000 kilómetros de Júpiter. Lo que pasa es que, claro, Júpiter es bastante grande. Mira, ahora mismo estamos viendo una foto de la Gran Mancha Roja Típica de que Júpiter. se ve desde la Tierra, exacto, es una especie de tormenta donde las nubes son eso, más rojizas que en el resto de la superficie y van dando vueltas en su A mí me interior. recuerda al café con leche cuando me levanto por la mañana, la verdad. Pero bueno, Sí, con sus pumas, sus grumos. sí, sí. Sí, ahora como veremos, las Voyager ayudaron a entender la composición del planeta y hacer un montón de mediciones. Sí, en esa gran mancha roja, que se llama así, Great Red Red Spot, Spot. caben como 3 tierras, creo.
¿vale? Para que os Solo hagáis en una esa idea, mancha. solo en esa. Entonces es bastante grande. Por eso pasar a 277.000 kilómetros es más o menos la distancia media entre la Tierra y la Luna, o bueno, un poquito menos de la distancia máxima entre la Tierra y la Luna, es pasar muy cerca. Realmente, como vemos, se pudieron obtener imágenes muy chulas. Los científicos, claro, después de una sequía de meses, decían que era como intentar beber de una manguera, porque claro, la sonda, la Voyager 1, empezó a mandar imágenes continuamente una detrás de otra y mediciones sin parar, de una forma frenética. Claro, al estar tan cerca, pensar que esto es muchos años antes, 15 años antes casi, del Hubble y de los telescopios espaciales y tal. O sea que las únicas imágenes que había eran de telescopios terrestres. Exacto, en cuanto a lo que es captar la luz visible. Así que teniendo la sonda allí era mucho más fácil descubrir nuevos satélites. De hecho, pues eso, se descubrieron dos nuevas lunas bautizadas como Tebe y Metis. Y a este respecto, eso, yo creo que es una buena imagen imaginarse a Júpiter como un pequeño sistema solar. Tiene un Claro, montón de satélites. De hecho, Júpiter emite mucho calor. Si lo miramos en la radiación infrarroja, está brillando. Es como si fuera una estrella. Entonces se puede considerar una enana marrón y bueno, esa multitud de diferentes lunas y satélites pues serían un poco su pequeño sistema solar. De hecho, si Júpiter tuviera 12 veces más masa, habría ya colapsado y se habría producido ese fenómeno del que hablamos en uno de nuestros episodios, la fusión nuclear, y brillaría. Y tendríamos un sistema solar con dos lunas, es decir, con dos soles, y entonces la Tierra se llamaría Alderaan. por el calorcito que haría. No, Alderaan, o Tatooine. Tatooine, mejor dicho, sí. Tatooine, perdón, a Tatooine. Bueno, ¿ves ahí mi nivel? Ahí está mi nivel. Cuando hagamos el Eh, concurso entre Señor de los Anillos y Star Wars, igual tienes a la de ver, perder, yo por lo que veo. estoy esperándolo con ahínco. Bueno, también se descubrió un anillo alrededor de Júpiter de solo 30 kilómetros de espesor y, claro, era difícil de ver desde la Tierra porque es 1 millón de veces menos denso que los anillos de Saturno. Pero bueno, la Voyager pudo hacerle una foto también. Estaba compuesto de fragmentos rocosos que se sospechaba que serían restos de algún satélite que había sido destruido. Se descubrió, no, se tomaron imágenes de Amaltea, que es un pequeño satélite irregular rojizo de unos 200 kilómetros de diámetro, donde se apreciaban cráteres. Y también se observó, como veremos, a Io, que es la luna que estamos viendo ahora, y que es Curioso. fascinante por, bueno, ahora explicaremos, primero vamos a hablar de lo que la sonda pues, pudo medir y apreciar en Júpiter. Mira, pero estamos viendo todo el rato fotos en color, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que los originales eran en blanco y negro. Esto lo comentamos también en el capítulo pasado. Las cámaras de las ondas espaciales llevan estas cámaras en blanco y negro porque tienen una mayor resolución y para obtener el color se aplican una serie de filtros que los llevaba la propia sonda ahí incorporados. Entonces, los primeros
que disfrutaron con esto, digamos, fueron los científicos, los especialistas en atmósferas. Porque pudieron apreciar muy, muy de cerca esas nubes y la gran mancha roja, esa descomunal tormenta. Se apreciaron miles de rayos de kilómetros de largo. O sea, se apreció actividad tormentosa. Se apreciaron tormentas parecidas a la Gran Mancha Roja, pero más pequeñas, distribuidas. Se pudo determinar que sobre todo está formado por hidrógeno y helio principalmente, también con vapor de agua, que las nubes blanquecinas, las manchas más blanquecinas son nubes de amoníaco y de metano, que están, creo que están más profundas. Incluso también se ve a veces trozos azules, o sea, que están aún por debajo en la atmósfera. O sea, que hay en algún momento Júpiter tiene un cielo azul, en algún momento de su atmósfera, si tú vas descendiendo. O sea, quiero decir que ¿tiene suelo o es todo gas y agua? Es O... todo gas, es todo gas. Lo que pasa es que, claro, llegará un momento que el gas tendrá una presión brutal. No sé a qué nivel. Eso no, ese dato no lo he visto. Porque, por ejemplo, se midieron campos electromagnéticos. Se intentó determinar la composición química de la atmósfera. Se midió el día jupiteriano. En este caso es de 10 horas. En 10 horas da una vuelta, que con lo grande que es ya me dirás. Y también el año, o sea, lo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol, 11,8 años terrestres. Y bueno, tenemos, pero lo que me comentas, la presión que puede haber, no lo sé. Se han enviado muchas otras sondas a Júpiter, pues la Huygens, la Cassini, o era Huygens Cassini, la Juno, a Júpiter y sus proximidades. Y supongo que alguna medición habrá sobre eso, pero no te lo sé decir. Vale. Lo Pues que sí te puedo decir es eso, es el campo magnético tan brutal que tiene Júpiter. Que es muy curioso porque los listos de la NASA, los científicos, que menos mal que son listos, pero hay veces que se olvidan de las cosas o que no caen. Porque resulta que en el diseño inicial no habían tenido en cuenta el campo magnético de Júpiter, que sí que ya se sabía que iba a ser tremendo y que podría dañar todos los componentes electrónicos de la nave claro. cuando se acercara. Así que cuando cayeron en la cuenta, no se complicaron la vida y dijeron, muy bien, tenemos que proteger todos los componentes. ¿Cómo? Con papel de albal, con papel de plata. Así que compraron en un supermercado, pues no sé, 50, 100, 200 metros. Estás de coña. No. Esto está contado y es verídico. En el documental del que ya creo que lo estuvimos comentando, The Farthest, que bueno, yo lo recomiendo. Os vamos a contar un montón de cosas que se dicen ahí, porque es que es súper interesante. Pero ahí te lo dice, hombre, la NASA normalmente pues tiene una serie de proveedores y los materiales que se compran pues son concienzudos y tal, pero en este caso, bueno, no había prisa y además técnicamente era suficiente. O sea que lo único que hicieron fue lavar el papel de aluminio con alcohol y envolvieron todos los circuitos. Poco más. Sí, es que claro, el campo que se midió el campo electromagnético es 20.000 veces superior al de la Tierra. Wow. Entonces, bueno,
con esta protección pues fue suficiente, no resultó dañada. Pero aparte de esto, y esto es, eh, algo que te hace reventar la cabeza, resulta que el satélite que hemos visto y que es fascinante por lo que se descubrió en él, ahora lo comentamos enseguida, que es Io, moviéndose alrededor de Júpiter, se convierte en un gigantesco generador eléctrico, porque atraviesa su campo magnético y genera una tensión de 400.000 voltios y una corriente de 3 millones de amperios. Buah. No 1 o 2 amperios, o no, 3 millones de amperios. Esa corriente, bueno, fluye a lo largo del campo magnético hasta la ionosfera de Júpiter. Entonces, bueno, supongo que nada que pase por ahí saldrá bien parado. No, muy bien, no va a salir. Y bueno, si quieres, pues ahora comentamos un poco que has estado mostrando imágenes muy chulas de los satélites, lo que vio en los diferentes satélites de Júpiter. Pues mira, las principales, exacto, Calisto, Ganímedes, esas son las principales lunas, son de las más grandes. Tanto Calisto como Ganímedes tenían numerosos cráteres, ¿vale? Eso quiere decir que son rocosos, aunque se pudo medir su densidad, eran algo menos densos que los satélites más interiores, que son Europa e Io. Y posiblemente esto se deba a que incluían hielo, e incluían agua en su composición. Ojo, esto es importante. Siempre dicen que el agua es importante para que pueda haber vida, ¿no? Sí, Aparte de sí, otros sí. factores. Sí, sobre todo agua líquida. Ahora hablaremos de eso más en concreto. Porque en este caso, eso, Calisto y Ganímedes también se sospechaba que tenían agua por su elevado albedo. El albedo es la magnitud que mide la cantidad de luz reflejada. ¿Vale? La Tierra, como todos los aficionados a Vangelis sabrán, tiene un albedo del 0,39, porque ese es el título de uno de sus discos. ¿Qué quiere decir? Que el 39% de la luz que la Tierra recibe es reflejada. De hecho, la Tierra brilla bastante más que la Luna. La Luna, la verdad es que no sé qué albedo tiene. En este caso, Calisto y Ganímedes, pues bueno, ese hielo pues les ayuda. Le ayuda. Ganímedes, por cierto, exacto. Ganímedes es, que era la foto que veíamos antes, es el satélite más grande del sistema solar. Estaba ahí en duda, no sabía si era uno o el otro. Ganímedes, que en mitología era el copero de Zeus. Un muchachito muy guapo que Zeus, que como le iba todo, pues lo raptó y le dijo: tú vas a venir aquí y me vas a servir la malvasía en los banquetes del Olimpo. Y bueno, pues buen nombre para un satélite de Júpiter. Y buena foto tomada el día de mi cumpleaños, por cierto. Sí. Espera. ¿No lo hemos dicho? Ah, es verdad, no lo hemos dicho. Es que no hemos dicho cuándo llegó. Llegó el 5 de marzo del 79. Exacto. Habíamos dicho que salía del cinturón de asteroides en diciembre del 78 y poco después, el 5 de marzo del 79. Si lo tenía yo aquí subrayado para decir, ¿podemos decir cuántos cumplías o no? Yo ya tenía unos cuantos años, sí. Eso, tenías unos añitos solo. Una rima fácil, ahí os lo dejo. Es verdad, digo, 4. Digo, no eran 4, es verdad. Pues sí, el 5 de marzo es cuando más cerca pasó de Júpiter. Y bueno, todos estos acercamientos durante semanas,
casi durante un par de meses, las Voyagers se las pasaban haciendo fotos tanto del planeta como de los satélites. Que recibían información a mansalva y los técnicos estaban saturadísimos Sí, durante ciertos momentos de... sí, 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 sí. En ese momento además nadie quería perderse nada, porque en cualquier momento te podía llegar una foto con algo que no habías visto en tu vida, porque Imagínate un es que esto era... extraterrestre ahí. Esto era realmente lo nunca visto. Se estaba haciendo historia y toda la gente que estaba involucrada lo sabía y no dormían, se quedaban allí, estaban continuamente al tanto a ver lo que pasaba. Vale. Habíamos hablado de Ganímedes Sí, bueno, que tiene la 5.256 superficie esa kilómetros. tipo telaraña. Sí, Resultaba las es fuerzas que tectónicas que agrietaba un poco la capa de hielo esta que estábamos comentando. exacto. Es que hay veces que te puedes encontrar un satélite, exacto, todo lleno como de grietas o como de una tela de araña. Si eso tiene relieve, que supongo que las fotos al final se puede apreciar, entonces son fuerzas tectónicas. Pero hay por ahí otro, que es por ejemplo Europa, que no tiene cráteres, pero sí que tiene una superficie llena de líneas y grietas. Pero que como ¿Cuál eso no es? tenía relieve, dijeron, vale, eso Es es esta. todo. Hielo agrietado. Ahí está. Llegaron a la conclusión de que como no había relieve, eh, eso no había actividad tectónica. Dijeron, vale, pues eso será un mundo de hielo agrietado y con un inmenso océano de agua líquida en su interior, de 50 kilómetros de espesor. ¿Por qué? Buena pregunta. Lo único que se me ocurre así, por decir algo, es igual como la Tierra en su interior está caliente, a lo mejor eh, Europa, que ya tiene un tamaño respetable, en su interior está también caliente y el agua que la compone se vuelve líquida a una cierta profundidad. Ujú. Fuera no, porque hace mucho frío. Yo entiendo que tiene que ser algo así. Y también por la densidad del satélite. Habrán dicho, uy, este satélite es casi todo agua. Entonces, se sospecha que contiene una cantidad de agua eh, equivalente a 3 veces toda el agua de la Tierra. Buah. Sí, Entonces, si alguna vez hay sequía, podemos ir podemos a ir allí. Europa. Hacemos un trasvase, ¿no? Que yo digo, y esto no pueden ser las pruebas de las líneas de Nazca, porque fíjate, a lo mejor estaban aquí antes haciendo las pruebas para... Puede ser que... Sí, en su día también estaban los canales de Venus, que se pensaba que estaban los canales de Venecia y los de Venus, Mm. porque se creía que Venus tenía pues lo que tiene Europa, tiene una especie de canales y tal. Al final resulta que no, que eran imaginaciones de los observadores a través del telescopio y que solo estaban viendo las nubes de Venus. Pero, hombre, yo creo que si los de la NASA dicen que son grietas en el hielo, pues la navaja de Occam, ¿no? Lo La más teoría más probable. fácil. Muy bien, muy bien. Y, Vale. ay, espera, ahora hay que hablar de Io, porque de todos los satélites de Júpiter, Io es el que se lleva la palma, porque en este satélite de un tamaño respetable, 3.640 kilómetros de diámetro, parecido a nuestra Luna, y además multicolor. En esta imagen no se aprecia bien, se ve sobre todo amarillo y blanquecino, pero hay otras imágenes que ves trozos rojos, trozos negros, trozos amarillos, amarillo blancos, muy contrastante. Pues bueno, resulta que es el primer lugar del sistema solar, aparte de la Tierra,
donde se detectó actividad volcánica. O sea Y que esos son además, volcanes. a lo bestia. Sí, sí, señor. Además, fue una mujer, una de las científicas de la misión, estaba viendo una de las fotos y se dio cuenta de que justo había captado la Voyager en el perfil del planeta un volcán que estaba escupiendo una nube, eh, una columna de humo de cientos de kilómetros. Y además, como lo había captado en el perfil, se apreciaba maravillosamente. Y bueno, la gente se emocionó un montón porque no pensaban, no sabían que eso se podía dar, que eso era posible. Se contabilizaron 9 volcanes activos y cientos apagados. Y se detectó una tenue atmósfera de azufre, de dióxido de azufre, que era lo que lanzaban los volcanes. Lanzaban material a 1 kilómetro por segundo. Buah. Exacto. Es que es increíble. Es como si hubiera estado esperando para que pasara el Voyager por ahí a hacer la foto. O te da una idea de la Cantidad de actividad. erupción que tiene, claro. Exacto. La actividad volcánica tan brutal que tiene que tú pasas un momento por ahí y ya lo estás captando. Ya ves. Sí. De hecho, claro, la gravedad es tan baja, hemos dicho que es como la Luna, imaginaos que el material que expulsan los volcanes, la mayor parte de él escapa al espacio. Ujú. Sí, esto es fantástico. El porqué de esta gravedad, el porqué de esta actividad volcánica también piensan que se puede deber al empuje gravitatorio que existe por una parte del propio Júpiter, que es muy grande, es muy gordo, y por otra de Europa y Ganímedes. ¿Vale? Entonces, uno y otro hacen que, bueno, provocan unas mareas. Vale. En la Tierra eso sabemos que afecta al mar, La luna nos pero, hace ese efecto, sí. pero el propio planeta Tierra se deforma levemente, se deforma 1 metro. ¿Vale? La fuerza gravitatoria no es tan grande. Vale. En el caso de Io, se deforma 100 metros. Buah. O sea, las fuerzas gravitatorias a las que está expuesto son bastante más bestias. Entonces, esto pues supongo que remueve las tripas del satélite y hace que haya volcanes de este tipo. Esta actividad volcánica se puede agradecer a este tipo de fuerzas, ¿no? Entre ellos. Sí, 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 sí. No, no es un capricho de, uy, pues resulta que este satélite está más caliente por dentro y tiene más actividad. No, parece ser que podría ser por ese juego entre Ganímedes, que es más grande, Europa, que es también bastante grande, y el propio Júpiter. Muy bien. Vale. Pues vamos a ver qué más cositas tenemos por aquí. Sí, no sé si hemos dicho que la Voyager 2 pasó más tarde por Júpiter. Pasó más tarde por Júpiter, ¿verdad? No lo tengo aquí. Se envió la primera, la Voyager 2, y la Voyager 1 se envió luego. Vale, vale, espera. La Voyager 2 sí pasó más tarde y fue la que hizo las fotos de Europa. Es que la otra iba a un sitio ya más determinado, más lejos, iba ya encaminada a los planetas más lejanos. Sí, sí, sí. Lo que pasa que, claro, también la Voyager 2 pasó también cerca, no tanto de Júpiter, pero también le convenía para acelerarse. Claro, Sí, sí, sí. recordar que el hecho de acercarse a los planetas ayudaba a acelerar su propia velocidad. Utilizaban los planetas para acelerar esa velocidad que ya tenían. Sí.
que es con lo cual se ahorraban una animalada de años. O sea, ojo. Sí, sí, sobre todo en los planetas más alejados, en Mm, Urano y Neptuno, eso lo veremos. Les hubiera costado 30 años llegar y llegaron en 12. así es. Pues, pues Júpiter hasta aquí, que yo creo que ya... Muy bien. Y eh, ahora, por el título, he visto que no has tenido más remedio que ponerlo, claro. El siguiente es el Señor de los Anillos, ¿verdad? Claro, el Señor de los Anillos también lo tenemos aquí en la Voyager Sí, 2, no, en la 1 en este caso, que llegó el día 12 de noviembre. Se aproximó a Saturno a unos eh, 64.200 kilómetros de distancia. ya, Y bueno, a estudiar esos anillos tan famosos. sí, sí, sus anillos y sus satélites, igual que en el caso de Júpiter. Eh, eh, exacto, el viaje de Júpiter a Saturno fue año y medio aproximadamente. Llegó en noviembre ya del año 80. Las Olimpiadas de Moscú ya habían sido. Los más mayores recordarán los dibujos de Osito Misha. Bueno, pues Sí, Putin estaba en el servicio secreto en aquella época. sí, sí, gran persona, sí. Y bueno, lo primero que hizo fue estudiar sus anillos de cerca. Es muy curioso, porque esos anillos tan vistosos, resulta que apenas tienen 1 kilómetro de espesor. ¿Dónde lo tengo? Sí, exacto. Apenas tiene 1 kilómetro de espesor, pero en la anchura de esos anillos cabrían muchas tierras, porque eh, como se ve en proporción al planeta, y ya hemos visto lo grande que era Júpiter, Saturno es solo un poquito más pequeño, o sea que os podéis hacer una idea. En la composición, como igual habéis visto alguna vez en alguna animación, en algún documental, la composición de los anillos de Saturno son partículas heladas y además partículas bastante pequeñas que van desde 1 metro de diámetro al tamaño de una casa, nada mucho más grande. Digamos que lo que se ha desmenuzado, una especie de polvo cósmico o restos de un posible Satélite. satélite, bueno, pues están orbitando ahí. Porque entiendo que porque quedan atrapados en la órbita, ¿no? De Claro, Saturno. quedan atrapados en la fuerza gravitatoria de Saturno y van girando a 72.000 kilómetros por hora. Claro, tienen que llevar una cierta velocidad, si no caerían, ¿verdad? Al propio planeta. Ujú. En cuanto a la composición de Saturno, pues se vio, los gigantes gaseosos están compuestos al final de los elementos más eh, abundantes en el universo, hidrógeno y helio, sobre todo. También se descubrió una nueva luna, esto me encanta, con forma de ravioli, a la que se llamó Pan. Y tú dices, ¿con forma de ravioli? ¿Esto que estamos en Los Simpson? No, y tú buscas en Wikipedia Pan, luna de Saturno, y efectivamente ves una foto de un ravioli. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Sí, sí puedes. No, al final estas formas caprichosas se dan porque en cuerpos pequeños se pueden, o satélites de pequeño tamaño se pueden formar simplemente por la acumulación de diferentes trozos que van colisionando y bueno, y se van uniendo. Esto ocurre también, ahí está. Es que es un ravioli, o sea, se ve una Sí, especie sí, de forma aplanada que tiene alrededor como un faldón. sí, sí, así es. Entran ganas de comérselo. De qué estará relleno? Entran ganas de comérselo.
Creo que ¿Ricota? de queso, de ricota, ¿De sí, sí. carne? Queso, queso, sí. Yo me estaba acordando ahora de uno de los... no me acuerdo cómo se llamaba. El meteorito, el asteroide que fue a visitar la sonda Philae, también era algo totalmente amorfo. Eran como dos trozos unidos por una especie de tubo. Un cacahuete. Sí, algo raro. Entonces, todas esas formas tan caprichosas es bueno porque los trozos de materia van chocando en el espacio y hay veces que se quedan apelotonados y unidos. Supongo que bueno, influirán por ahí fuerzas gravitatorias y demás, pero en fin. Bueno, aparte de la curiosidad de este satélite, también se determinó la duración del día del planeta, que son 10 horas y 39 minutos. A Saturno le cuesta, está más lejos del Sol, le cuesta más dar una vuelta alrededor del Sol, 29 años y medio. O sea que mientras nosotros 29. estábamos viviendo, solo ha dado la vuelta una vez. Sí, apenas le ha dado tiempo. Sí, sí. O sea, Y se midieron vientos de 1800 kilómetros por hora. Pero no es sí, sí. nada, ¿eh? Hay otro planeta donde se midieron vientos todavía más fuertes. Luego llegaremos. La temperatura media es de 178 grados bajo cero, Un lo poco que de es... frío. Pero es caliente comparado con lo que luego te encuentras en planetas todavía más alejados. De todas formas, exacto. La Voyager 1, a donde realmente le interesaba ir, aparte de visitar Saturno, era acercarse a Titán. Es una luna de Saturno del tamaño parecido a Marte, con una atmósfera densa de metano y nitrógeno, que se parece un poco a la Tierra primitiva. Entonces los científicos siempre han estado obsesionados con Titán, pensando que sí podría dar lugar a la vida. De Hay hecho, novelas de ciencia ficción que los extraterrestres vienen de Titán. efectivamente, y ya no solo eso, sino que también hay novelas en las que enviamos a seres humanos a Titán. Hay una película, que a ver cómo se llama, sí, Titán, que es de eso, justamente, que intentan moldear a unos astronautas, a unos ciertos humanos, para que se puedan acoplar bien a la atmósfera de allí. Entonces está muy bien. El actor, ¿cómo se llama? Es el mismo de Avatar, el protagonista. Y creo que está por Netflix, pero bueno, eso es un apunte. Ajá. Sí, en vez de terraformar, o sea, adaptar el planeta, adaptas a la especie Exacto. humana. Sí, hay una novela de James Bliss muy buena que va sobre eso. La especie humana se distribuye por toda la galaxia, pero porque se acopla a cada planeta y bueno, varía de un planeta a otro, varía tanto que ya parece, no parecen humanos. Qué bueno. Aquí pasa igual, ¿eh? No, no es un final feliz, ahí lo dejo. Pues nada, además la presión atmosférica que hay en Titán, además, no es muy diferente de la de la Tierra, es 1,5 atmósferas, una atmósfera y media, un poquito más. Eh, También como su eje de rotación está inclinado respecto al Sol, tiene estaciones, eso se pudo medir. Y bueno, no se pudo averiguar nada más porque se veían nubes anaranjadas, o sea, por su densa atmósfera. En su momento se supuso que tendría lagos de etano. Supongo que el etano es un gas, pero allí con una temperatura suficientemente baja, pues estaría en estado líquido. De todas Yo, maneras, esto... yo Dime, digo, dime. si algún día vamos allí, que decir, no encendáis ninguna cerilla, por favor. Es que ya hemos estado, ahí está, lo iba a comentar porque El vale la humano, pena. el humano. Ah, bueno, ya. Quiero decir, la sonda Huygens aterrizó en Titán el 14 de enero de 2005, en una región o cerca de una región llamada Xanadu. Vaya.
era parte de la misión Cassini-Huygens. La Cassini, exacto, estuvo tomando imágenes y la Huygens era la sonda que se encargó de aterrizar, que hasta la fecha es el aterrizaje más lejano que se ha hecho nunca. O sea que enviamos una sonda que tenía otra sonda que aterrizó. Efectivamente. Vale. Exacto, lo que vio allí fue un mundo con lagos y ríos de metano líquido y una atmósfera densa rica en nitrógeno. Bien. Pero yo, por ejemplo, cosas como esta creo que deberían haber tenido más repercusión. Hombre, tuvieron repercusión en su día, porque a mí la sonda Cassini-Huygens me suena mucho el nombre de haberla escuchado y tal, pero me parece un logro increíble, en fin. Y en todo caso, la misión de la Voyager 1 con la Titán, con su visita a Titán, fue un éxito. Así que la Voyager 2 pudo hacer el trayecto que tenía pensado. ¿Vale? La Voyager 2 iba a ser como el repuesto, el recambio. Si la Voyager 1 fallaba o había cualquier problema, pues la Voyager 2 modificaría su trayectoria y pasaría por Titán, pero ya no hizo falta. Entonces podemos decir que a partir de aquí no se me malinterprete, la medio jubilaron a la Voyager 1. Quiero decir, ya dijeron, vale, ya no vas a visitar más planetas de nuestro Correcto, sistema. sí, sí, su misión planetaria terminaba y de hecho, excepto por un hito o una misión científica, pero no tan científica, una idea de Carl Sagan, realmente no hubiera hecho nada más, pero luego lo comentaremos que en el año 90, espera, ahora no sé si fue la 1 o la 2, pero en todo caso sí, ya la jubilaron. Lo último que hizo fue hacer una maniobra por el polo sur de Saturno, pasó relativamente cerca, bastante cerca, 124.000 kilómetros, y se desvió, creo que hacia el norte. Bueno, no sé, claro, tienes la eclíptica, pues se desvió hacia arriba, digamos. Luego veremos que la Voyager 2, cuando ya sale de la eclíptica, sale en dirección En contraria. dirección contraria. Hablando de la Voyager 2, llegó también a Saturno, pero más tarde, ya al año siguiente, el verano, el 25 de agosto del 81, y también pasó muy, muy, muy cerca, a 41.000 kilómetros de Saturno, con lo que pudo descubrir nuevos satélites, que llamaron Atlas, Prometeo, Pandora, Epimeteo, Jano y Telesto. Y otras lunas que ya eran conocidas como Encélado, pues le pudo hacer unas fotos y en las que se ve que tiene una brillante superficie con una gran actividad tectónica y muchas fallas y valles. Claro, tener en cuenta que para los geólogos solo tenían un planeta que estudiar y bueno, pues ver que había otros mundos con actividad tectónica pues y con fallas, con valles, con este tipo de fenómenos, pues era algo súper interesante. Claro. Pero la Voyager 2, bueno, luego tuvo que realizar una maniobra de gravitacional para Sí, impulsarse hacia los otros dos planetas que tenía que visitar, pero hubo un pequeñito problema, ¿no? Con ello. sí, un problema que igual Sabían como... que se iba a interrumpir las comunicaciones durante un momento, Sí, porque pero pasaba por detrás del planeta, pasaba por la zona de sombra. Pero cuando salió, pues hubo un imprevisto. Y igual como, por ejemplo, en el documental que hemos citado de Farthest, los científicos pues hablan un poco así de broma, del susto que tuvieron con el despegue. Cuando te hablaban de esto, ponían una cara y dices, pero señor mío, hace 45 años que ocurrió. Y ponían una cara de agobio y dices, jolín, sí que lo pasaron mal. Cuando 45 años después lo recuerdas y todavía no, no lo digieres bien. no lo digieres bien.
Pues resulta que cuando sale de la zona de sombra, la cámara solo da una imagen en blanco y la nave da mensajes de error. Y los científicos de la NASA se vuelven locos. El control de la misión dice qué es lo que está pasando, se ha dañado, ha chocado con alguna partícula de los anillos y ya no sirve. ¿Qué va a pasar ahora con la sonda? Nos, nos va a dejar colgados y no vamos a poder explorar esos otros 2 planetas que todavía faltan. Bueno, después del pánico, pudieron hacerse una idea de lo que estaba pasando y es que las cámaras estaban bien, afortunadamente, no había sido nada dañado, pero la plataforma móvil y los motores que la mueven se había congelado. Lo que tiene sentido, ¿no? Cuando pasas por una zona de sombra de unas horas que no Ujú. te da el sol. Entonces lo que estuvieron haciendo es, además lo explican así, con la analogía de un coche que está atascado en la nieve y lo mueves hacia adelante, hacia atrás. Bueno, empezaron a mover los motores en una dirección, en otra, en una dirección, en otra, probar hasta que al final lograron que el lubricante volviera a entrar en lo que es el mecanismo y bueno, se solucionó el problema, la cámara se volvió a mover y ya no hubo más problemas, así que podían tomar imágenes conforme esperaban. Pero ya os digo que pasaron un mal rato. Ujú. Más o menos para compensar, ya cuando se alejaba la Voyager 2 de Saturno, sí que obtuvo una foto maravillosa de Saturno haciendo sombra a sus anillos, o sea, por la parte de atrás. Claro, o mandas una sonda a la parte de atrás de Saturno o no puedes hacer esa foto. Ahora sí, ahora lo hacemos con renders de ordenador y lo que quieras, Sí, pero sí. es maravilloso. O sea, tú imaginaos a esos científicos de la NASA en el año 81 con la lagrimita ahí y dice, ostras, Y ¿hasta dónde hemos si... llegado? Muy bien. Vale. Oye, y bueno, me he fijado que la nave, o sea, la sonda había detectado, déjame que vea un poco mejor aquí. ¿Esto que hay aquí qué es? Esta franja que hay aquí. Ah, ostras, sí, es que quería hablar de las lunas pastoras. O solo comentarlo. ¿Lo de lunas pastoras te suena? Sí, sí, porque me las cuenta hace Shef- media hora. no, y si te digo Shepherd Moons, Ah, como Mike Oldfield. Enya. Ay, es verdad, cachi la mar. Me sonaba. Sí, un disco de Enya es Shepherd Moons, el disco que tiene Caribbean Blue, por ejemplo. Ujú. Y las lunas pastoras son las que, entre comillas, pastorean los anillos. Entonces, los planetas que tienen anillos, pues pueden tener lunas pastoras. Y esta foto, pero ya que estamos, esta foto es de la sonda Cassini. Y aunque no sea de las Voyager, es que vale la pena mostrarla, porque, bueno, para quien no nos estén viendo, es simplemente un primer plano de los anillos de los anillos de Saturno, ¿vale? Que se ve, digamos, una banda curvada donde hay un hueco, la banda es blanquecina y hay un hueco negro, pues dentro de ese hueco lo que hay es un satélite, una luna pastora. De hecho, el hueco está formado por la órbita de ese satélite y lo más gracioso de todo es que, o lo más impactante, en esta foto se ve cómo el satélite va afectando y ondulando
los anillos que tiene inmediatamente a los lados conforme pasa. Y es eso, al final es todo un juego gravitatorio. Decir A para los que partir no... de Dime, Sí, dime. sí. No, sí, sí. Nada, que a partir de esta imagen de la Cassini, luego hay otra también muy chula, como que más de cerca, como que se ve mejor, tal, pero que es un render de ordenador Ah, y que también lo podéis encontrar. O os dejaremos el enlace. sí, decir que en lo que quería comentar tanto en la página web como en los comentarios de este episodio, en la plataforma en la que estáis escuchando, dejaremos los links de las fotos y de esta imagen para que podáis disfrutar también mientras escucháis el programa. Vale, Y, pues y dejamos, ahora, dejamos ya nuestro querido Saturno. claro, sí, Vale, nos quedan un par de planetas. vale, pues a por ellos. No sé, empecemos siguiente, el gigante agua marina. Ese. El gigante agua marina. Bueno, yo, para los que nos estáis viendo, estoy enseñando mi muy interesante del año 86, que yo creo que entonces se lo compraba a mi hermano Carlos, a quien le estoy agradecido. Luego ya de más mayor, unos años después ya lo compraba yo. Y como no podía ser de otra forma, cuando la Voyager 2 llegó a Urano, fue portada. Fue portada. Eh, Se ve la voy a llegar ahí también. sí, efectivamente. Este es el número de marzo del 86. Qué bueno. Yo, antes de, claro, voy a introducir un poquito a Urano porque Júpiter y Saturno son visibles desde la Tierra, se conocen desde siempre. Bueno, sus detalles, ¿no? Muchísima información pues nos las dieron estas sondas, pero hay que tener en cuenta que Urano ya se descubre en el siglo XVIII, en 1781. Fue gracias al astrónomo William Herschel. Está a casi 20 unidades astronómicas. ¿Qué tal? Saludamos por aquí a Buenas, Alfonso. Alfonso. ¿Cómo estamos? Gracias por pasarte. No, no, todavía no. Ya sabes que eso lo tenemos pendiente ahí, aquí y hacer algo ahí, Eso, un sí, mix. eso está en el horizonte, Sí, pero sí. nos costará menos que le costó a la Voyager llegar a Urano, pero lo tenemos todavía a unas cuantas estaciones. Sí, sí, sí. Sí, es un pedazo de tema el de Voyager. Creo, ¿en qué? Está en el disco de... no me acuerdo. El disco este que hizo ya cuando vivía en Ibiza. O Voyager es también el título del disco. Creo que sí, claro, Le da título al claro, disco. claro, claro. Vale. Pero si no recuerdo mal, la portada de ese disco es Está una él, foto en sí, Ibiza. No, sí, en sí, sí, Ibiza sí. o en Mallorca, está en un sitio de las Islas Baleares, porque es donde vivía. Sí, 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 es así. Sí, lo hemos usado en algún reel, ¿verdad? No, en alguna story de Instagram. Seguro que sí, algo parecido, pero más que una portada muy conocida de Michael Field. Sí, es que mi Ahí está. primo vivía por entonces en las Baleares y me dijo, sí, eso es no sé dónde. Y yo, Sí, sí, sí. Pues a Alfonso le encanta el tema. Pues oye, a la próxima, porque esto es el segundo episodio, pero habrá un tercero seguro. Te enviaremos sí, links si quieres participar y nosotros encantadísimos, ya lo sí. sabes. Claro que sí. Además, es que es eso, es que 45, casi 50 años de misión dan para mucho. Ha habido muchos Sí, hallazgos. Eh, Nada, solo comentar que aparte de su descubrimiento a finales del 18, que está a 20 unidades astronómicas, esto quiere decir
20 veces más lejos del Sol de lo que está la Tierra. Y bueno, se le habían observado hasta 5 satélites. Y esos satélites se les ha nombrado con personajes de Shakespeare y también de Alexander Pope, que es un poeta también del siglo XVIII, inglés muy, muy conocido para ellos, para los anglosajones. Los satélites son Titania, Oberón, Umbriel y Miranda. Pero Umbriel ya se descubrió a mitad del 19 y Miranda en el 48. O sea que eso, Ya la ves. astronomía realizaba descubrimientos continuamente. ¿Cuándo llega Urano? En el 86. La Voyager 2, después de 5 años, gracias a las maniobras gravitatorias que había realizado, porque si no, como decíamos, le hubiera costado 30 años llegar, pues el 4 de noviembre de 1985 empieza a tomar las primeras imágenes. Ya se estaba acercando, estaba lo suficientemente cerca para... Pero no es hasta el 24 de enero del 86. El 86, ese verano fue el Mundial de México. Pues bueno, pero estamos todavía en enero. Cuando se produce la máxima aproximación a Urano. Hay que tener en cuenta que, exacto, por eso lo llamamos el gigante agua marina. No es tan grande como Saturno, por ejemplo, pero sigue siendo un gigante gaseoso. Un color azul clarito. Su distancia al Sol hace que sea muy frío y hubo que reajustar las cámaras de la Voyager para que pudieran enfocar correctamente. Había mucha menos luz. De hecho, recibe una luz 1600 veces más débil que la de la Tierra. O sea, el Sol es un puntito, un poco más, un puntito destacado. Si no recibe sol, imagínate calor. Ya, pues la Voyager estimó que está a 210 grados bajo cero. Sí, pasó a unos 80.000 kilómetros de distancia y la verdad es que sobre todo en el documental, los científicos dan la impresión de como que les pareció un poco aburrido y poco fotogénico. Dices, hombre, bien, vale. La verdad es que no tiene el abigarramiento de Júpiter con todas esas manchas, no tiene los anillos de Saturno. Este sí que tiene anillos, de hecho creo que se descubrieron algunos más. Pero bueno, a nivel atmosférico no era totalmente uniforme, no. Se supone que hay un océano de agua a 3000 grados centígrados, pero que debido a la presión está en estado líquido en su interior. Supongo que lo conjeturaron pues, un poco por la densidad y por las mediciones que se hicieron. Y como hemos visto bueno, ahora estás mostrando la Los foto anillos. en blanco y negro, exacto, de una sección de los anillos. Hemos visto en la foto de la portada tiene un anillo vertical, Urano. Sí. Y eso es porque su eje de rotación está muy, 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 muy inclinado. 97 grados, ¿vale? Y bueno, eso es lo curioso, que con el planeta y los anillos, la Voyager se acercaba a Urano como si se acercara a una diana, porque digamos está totalmente tumbado. Y también esa disposición le dejó poco tiempo para tomar fotos.
unas 6 horas. Aparte, teniendo en cuenta, esto lo comentamos en el episodio pasado, cuanto más lejos están las ondas, más despacio transmiten. Claro. Entonces, pudo tomar menos fotos y transmitir menos fotos. De hecho, fueron eso, pues unas 1000 fotos, cuando de Júpiter y Saturno se tomaron 30.000. Y has comentado que este también tenía los anillos, también tenía lunas, pero también tenían lunas pastoras. También sí, porque los anillos, sí, tiene varios anillos y, claro, entre un anillo y otro entiendo que hay lunas. Y entonces se descubrieron 10 nuevas lunas. Wow. Yo, sí, todos los gigantes gaseosos tienen muchos satélites, entiendo que porque como son muy masivos, al final atraen a muchos cuerpos. Las bautizaron como Cordelia y Ofelia, estas en concreto son lunas pastoras, y también Bianca, Crésida, Desdémona, Julieta, Portia, Rosalinda, Belinda y Puck. Puck, como el duendecillo. Ah, Todas pequeñitas, la mayor de ellas de 150 kilómetros de diámetro, o sea, nada. Y había catalogados varios anillos, no sé si 5 o 6, pero se descubrieron 2 más. pero algunos muy Eh, pequeñitos, ¿no? De grosor. sí, las partículas sí, son realmente polvo, o sea, del orden de micras, o sea, polvo cósmico, pero se ve que no pasan la bayeta por allí y No, se no quedan limpian arriba. y a la próxima que en vez de una sonda envíen una rumba y ya está. Ahí está, ahí está. Y a ver, para terminar con Urano, pues así, algo bastante curioso. Bueno, se midió la duración de su día, son 17,14 horas. Y algo muy curioso es que los polos magnéticos no coinciden con el eje de rotación. Están muy desviados. O sea, el eje de rotación ya hemos dicho que está tumbado. Pues bueno, los polos magnéticos no coinciden con ese eje de rotación, sino están desviados 60 grados. Uno Ala. de los polos magnéticos apunta al Sol. Y como decíamos, aparte de unas auroras boreales, auroras polares, no se detectó nada, ninguna nube, nada apreciable en la atmósfera, era todo un color indistinto. Fueron más interesantes sus satélites, que eran pequeños mundos helados. En especial Excepto, Miranda, ¿no? sí, Miranda tenía una superficie irregular, cuajada de surcos y accidentes geográficos como acantilados o desfiladeros de 20 kilómetros de altura, Ala. cadenas montañosas de 4 kilómetros, una mezcla de superficies antiguas y nuevas. Sí, resultó mucho más vistoso y mucho más interesante que el planeta en sí. De hecho, los astrogeólogos, o como se llame, pensaron que podría tratarse de la fusión de varias lunas previamente destruidas en una colisión. Porque eso, como parece que hay tantas irregularidades que parece que esté hecha a pedazos. Incluso golpeada, me recuerda a mi coche. Sí, los bollos en el espacio se llaman cráteres. Sí, sí. Y nada, una cosa que aparece de nuevo en el documental, y que fue una desgraciada coincidencia, es que los científicos, que bien se aprecia aquí, eso es muy irregular, Miranda, Sí, sí. un mundo helado pero irregular. Los científicos no asocian con nada bueno, tienen un mal recuerdo de Urano, porque una de las ruedas de prensa que iban a dar para anunciar pues, descubrimientos que se habían hecho en Urano y
y en sus satélites, justo coincidía, iba a darse justo después del lanzamiento, el 28 de enero de 1986, de la lanzadera espacial Challenger. Ujú. Y bueno, ese lanzamiento a los 73 segundos, la nave se desintegró, Los 7 tripulantes provocando fallecieron. en el acto. Y eso fue una catástrofe a muchos niveles. O sea, la muerte televisada de 7 astronautas, eh, pues todo el país, todo Estados Unidos estaba desolado. Mm. Los científicos, yo creo que se daban cuenta de el gran frenazo que iba a suponer a todo, a todas las misiones, a toda la financiación, a todo, porque, claro, ese error que había costado vidas, bueno, pues se iba a pagar muy caro. Y bueno, coincidió también pues justo con el paso de la Voyager 2 por Urano. Muy bien. Vale, pues pasemos al siguiente gran azul, ¿no? Exacto. Planeta helado azul. Y azul, el último planeta. Entonces no lo era. No, porque estaba Plutón, pero lo hemos descartado, Hasta ya te he dicho. 2006 estuvo Plutón, pero ahora Claro. Neptuno es el último planeta. Y cómo no, tenemos el número de agosto de 1989 de la muy interesante, donde de nuevo sale la Voyager y dice que llegamos a Neptuno. Y aquí el Menda, pues obviamente se lo compró y aquí está. Ya el mes anterior ya le habían dedicado, lo que pasa que no se leerá, pero ya el mes anterior aparecía, el Voyager 2 llega a Neptuno, pero lo incluyen en portada, Mm. pero no le dan el dibujo. En todo caso, estábamos en el 86, ya hemos ido al 89. 3 años después, 5 de 3 años y agosto del medio. 89. 3 años y medio. Ya por fin llegamos a Neptuno, que está todavía pues a casi 40, no, habíamos dicho 30 unidades astronómicas. Urano estaba a casi 20, pues Urano está a 30. Pero la Más nave ya estaba un frío, poco más tocaica, ¿no? lejos. Sí, sí, porque uno de sus radioreceptores había dejado de funcionar. La plataforma orientable de instrumentos tenía uno de los ejes atascados y se movía pues con más dificultad. Y bueno, volvieron a reprogramarla para que pudiera trabajar a esa distancia y con esa luz. Y también aumentaron las antenas que se estaban usando para la misión, para mantener el contacto con las naves. Claro, porque cuanto más lejos la señal es más débil, así que los radiotelescopios tienen que ser más potentes. Teníamos, creo, no sé si lo llegamos a comentar en el primer episodio, pero teníamos las antenas del National Radio Astronomy Observatory en Socorro, Nuevo México, ¿vale? Eso en Estados Unidos. Y Las de Japón, se le añadieron las de Japón. las de Usada. Pero Usuda. aparte de las de Usuda, correcto. Aparte, sí que lo comentamos. Aparte de eso estaban las de Madrid y las de Australia. Sí. Pues en este caso se le añaden las de Nuevo México y las de Japón. Oye, igual que hemos dicho Neptuno o Urano cuando se descubrió, Neptuno es todavía más reciente su descubrimiento, es en 1846. Y no fue mediante observación, sino mediante deducción matemática por las perturbaciones en la órbita de Urano. O sea que no por Dice, visión a primera vista con un telescopio, sino... exacto, midiendo la trayectoria de Urano, dijeron, hay un cuerpo, hay una atracción gravitatoria y tiene que estar a esta distancia y tiene que estar en este. Entonces, a fuerza de buscarlo, efectivamente lo encontraron.
Yo ya he visto en los últimos meses varios titulares que hablan del planeta número 10. Otra vez, un planeta, sería planeta porque estaría en el mismo plano de la eclíptica, entiendo, y, se ve que hay unas perturbaciones también gravitatorias que se podrían explicar si hubiera un cuerpo a una cierta distancia. Pero la verdad, no sé qué pensar. No sé si es solo una Ya. hipótesis o qué. En todo caso, está situado a 4.500 millones de kilómetros del Sol. No está mal. Poco lejos, ¿eh? Esta es la que sí que tenía más velocidad, ¿no? De vientos en su superficie. Sí. Se midieron... espera, que ahora no Dos tengo el mil dato. kilómetros por hora, creo entender. 2.000 kilómetros. Muy bien, muy bien. 2.000 kilómetros. Ah, sí, porque igual como... Igual no. Al revés, de hecho. Urano hemos dicho que era todo del mismo color y aquí este gigante azul intenso tenía nubes, tenía manchas, tenía la gran mancha oscura. Se supone que era una perturbación también enorme y efectivamente tenía vientos de una fuerza totalmente brutal. Tiene estaciones porque su eje está, como el de la Tierra, inclinado un poquito, 29 grados. Entonces, bien. Tarda, como sería de esperar, bastantes años en dar una vuelta alrededor del Sol, 165. Y lo que pudo descubrir la Voyager, aparte de hacer esas espléndidas fotos a su atmósfera, es que también los polos magnéticos del planeta, como le pasaba a Urano, aunque no tanto, pero estaban desviados de su eje de rotación, 47 grados. Ya es algo bastante raro. De nuevo se llegó a la conclusión que, bueno, supongo que tendrán más detalles, pero al final se llega a la conclusión de que la composición de su atmósfera era hidrógeno y helio, otra vez, pero con cantidades significativas de amoníaco, metano y cianuro de hidrógeno. Nada sano Entiendo para que la salud. nada sano para la salud. Y supongo que alguno de esos compuestos le darán ese color azul tan chulo que tiene. Y bueno, aparte de los satélites que ya se conocían, Tritón, claro, si estamos hablando de Neptuno, pues tendrá que estar acompañado de otras criaturas acuáticas. Tritón descubierto en 1846 y Nereida, ya descubierta en 1949. Ostras, Bueno, Nereida. También tiene sí, que ver claro. con... Sí, sí, las Nereidas son espíritus de las aguas. Igual como las dríades son espíritus de los bosques. Nereida. Sí, hombre, sí. Qué bueno. No, bueno Esto porque... es Bueno, lo diremos en el off the record si quieres. en los de récord, muy bien. Vale. Es mitología griega 101. Sí, pero es Blackwater también. Ah, no, no, hombre, no, que me lo quiero empezar a leer. Es de los próximos que tengo Tranquilo, en... no te voy a hacer spoiler. Que justamente hoy me terminó el sexto y el último. Pues mira, solo 8 añitos antes de que llegara la Voyager 2, en el 81 se descubrió un tercer satélite, Larissa, pero la Voyager descubrió 4 nuevos, Despina, Galateo, Proteo y Náyade, que son todos criaturas acuáticas. Se encontraron también 4 nuevos anillos de material muy difuso y oscuro, o sea, por eso no se ven bien, y desde la Tierra. Y bueno, la duración de su día es de 16 horas. Bien.
Ya, los gigantes gaseosos rotan a una velocidad brutal. Supongo que eso ayudará a que haya tormentas y esa actividad gaseosa tan desenfrenada. Ujú. Y bueno, como se trataba ya del último planeta que visitaba y no tenía que hacer maniobra gravitatoria, tenía ya más libertad, así que la Voyager 2 hizo una pirueta y sobrevoló el polo norte de Neptuno, muy cerca de su atmósfera, 4.400 kilómetros. Eso la verdad es que a escala astronómica es pasar rozando. Y, y bueno, de nuevo, exacto, yo supongo que esto sería, si no es el pasando por el polo norte del planeta, sería cerca. Ahí se pueden apreciar las nubes, el color azul que tiene el planeta. Es creo de las fotos más cercanas de la que he visto en la página web. Como ocurrió en Urano, al final los satélites casi que fueron más interesantes. Mm. Casi, yo creo que en todos los gigantes gaseosos los satélites han dado muchas sorpresas. En este caso, Tritón, porque la sonda pasó 40.000 kilómetros, o sea, muy cerquita. Tritón, que estamos viendo una foto y es como una pelotita beige anaranjado. Ahí no se aprecia bien, pero tiene un aspecto escamoso. Se aprecian unas manchitas, Mm. pero se ve que tiene un aspecto escamoso su superficie y por eso lo apodaron el cantalupo, que es el melón este naranja por dentro, que tiene la piel así. ¿Me explico? No sé cuál es. El cantalupo, pues un... Que creo que vas a decir algo y no, prefiero no decir nada. Pues por la rima, digo. Es que se llama así. Ya, ya. Es que es un melón así Es por verdoso y naranja fuera. por dentro. Sí, sí, Vale. eso Pequeñito, es, redondo. eso es. Escamoso. Pues, exacto. Pues cuando pasó cerca la sonda, resulta que encontró erupciones y columnas de gas, géiseres escupiendo gas helado a 38 grados por encima del cero absoluto. Porque claro, está a 230 no sé qué. No, ya está tan frío que está solo a unos pocos grados por encima del cero absoluto. Exacto. 38 grados son pues 235 grados bajo cero. De hecho, es el cuerpo más frío del sistema solar que se ha detectado. Pero no he entendido lo que has dicho. Has dicho 38 grados. 38 grados son 38 38 grados. grados, no, he dicho 38 grados sobre el cero absoluto. O Ah, eso es lo que yo vale. quería decir. Si no lo he Vale, vale, dicho, vale, vale. Vale, sí, sí. quería decir eso. 38 Kelvin, Vale. ¿vale? Y claro, no era actividad volcánica, era actividad de hielo, géiseres. Eh, no sé, es bastante impresionante que este tipo de fenómenos también se den en el culo del sistema solar. Nunca mejor dicho. El culo toma por saco ahí donde más frío hace. Sí, sí, sí. Nada, comentábamos esto, había sido en verano. Bueno, el 2 de octubre se dio por finalizado el encuentro. Ya se acabaron las visitas planetarias y para terminar o a modo de despedida de la misión, hubo una fiesta de celebración en la NASA y a la misma acudió Chuck Berry, que ¡Hala! como, sí, claro, como veremos en el próximo Próximo. episodio, tiene una vinculación especial con esta misión.
Disco de oro, y lo dejamos. El disco de oro. La sonda apagó sus cámaras el 5 de diciembre del 89 y ya salió del plano de la eclíptica en dirección sur, al Con- contrario que su gemela. pero ya Cada una... como Buzz Lightyear, o sea, hasta el infinito y más allá. Sí, Ya no de tenía que hecho... buscar nada, o sea, ya no iba, no estaban redireccionándola hacia un sitio No, no, determinado no, para... no, no. Es simplemente sal de la eclíptica y ya aventúrate hacia la nada. No, Mm. no hay ningún objetivo. Había una pequeña animación, es que no sé si la podremos ver, muy, 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 muy simple, que da una idea de lo que es ese alineamiento y cómo las Voyager... ¿Eso dónde ah, estaba? si quieres te lo paso, estaba en el guión. Ah, vale, pero hay un vídeo ahí el guión es un PDF. Hay un enlace. Vale, espera. De hecho, hay dos enlaces. Uno es el gráfico super mega simple y el otro está un poquito más chulo. Vamos a ver si podemos ver el chulo. Buah. Nada, aquí. Aquí estamos viéndolo. Uf. No sé si tengo que manejar algo aquí o... Vamos a poner el sencillito, si te parece. Sí, es que este es demasiado complicado. Esto para luego. A ver. Vale. Ahí está. Si quieres ir explicando Vale, algo. no, nada, se ven 1, 2, 3, 4 círculos, que son las órbitas de los planetas, y la trayectoria que hace la Voyager 2 Mm. aprovechando conforme pasa por Ostras, que uno, se eso es un acelera, pasa por alineamiento otro. brutal, ¿no? Claro, por eso solo ocurre cada 176 años. Qué bueno. La próxima vez que ocurra nos pillará ya un poco perjudicados. Y Sí. al final del todo, con esas rayitas, lo que quiere decir es que se está saliendo de la eclíptica, que Ajá. se va para abajo. Muy bien. Y nada, es muy simple, pero da una idea muy, muy Sí, buena. sí, sí. Aquí lo he pillado, lo he pillado. Muy bien. Y, hombre, llevamos casi 2 horas. Yo no sé si nos da tiempo a mirar una última vez a casa. A ver. ¿Qué quieres? Un último vistazo a casa. Venga. Hemos dicho que la Voyager 2 apagó sus cámaras, pero la Voyager 1 aún las iba a usar una vez más. La misión científica había terminado y además había sido un éxito. Realmente todas las visitas a los planetas, a los satélites, se habían realizado como estaba previsto. Pero aquí llega un momento en el que los científicos dan un paso más. Para mí, y además tenía que ser alguien como Carl Sagan, eh, pues va más allá y le da otro significado, ¿no? a su labor. Porque este hombre se empeña y hace mucha fuerza, de hecho durante años, hasta que al final se logra pues este hito, que es lo que se llamó la foto de familia del sistema solar, que es una imagen única e irrepetible. ¿De qué se trata? Bueno, pues el 14 de febrero del año 90, pensemos que ya hacía 10 años largos que la Voyager había
pasado por Saturno, ya había salido de la eclíptica y tal. El 14 de febrero de 1990, la Voyager 1 enfoca su cámara una vez más cuando se encuentra a 40 unidades astronómicas de la Tierra, a 6.000 millones de kilómetros, y va tomando fotos, claro, es un poquito como los móviles de ahora, ¿no? Tú tomas una foto, otra foto y luego te hace una composición. Bueno, pues hace una serie de fotos, un montón de fotos. Hay un... en la web de la NASA está muy bien explicado. Está muy bien mostrada esa composición de fotos, porque al final lo que ves es todos los planetas o todos los que humanamente era posible enfocar desde la posición en la que se encontraba la Voyager, y es, entre comillas, esa foto de familia del sistema solar. De 6 de los planetas en un mosaico de 60 fotografías. Mercurio no se ve porque estaba demasiado cerca del Sol, Marte se encontraba en un creciente tan delgado que no era visible, y Plutón, que entonces era un planeta, no era visible tampoco. Pero bueno, tenemos a la mayor parte del sistema solar disponible ahí. Y tenemos entre esas fotos que toma, está la foto de la Tierra, que ha sido calificada como una de las 10 fotos más significativas de la historia. Es la llamada y famosa Pale Blue Dot, el punto azul pálido, porque se ve la Tierra en un rayo de sol como un puntito que ocupa menos de un píxel. Bueno, ocupaba menos de un píxel. En lo que es la foto que toma es un píxel, tiene que ser uno, no hay unidades más pequeñas. Pero es una mota de polvo en un rayo de sol. Estamos viendo ahora la imagen tratada después de, creo que fue en el 25 aniversario, en el 30, sí, en el 25 aniversario de cuando se tomó la foto, se hizo un tratamiento de la imagen original y se ve así. En la original todavía se ve todo como más oscuro, más indistinto, y un puntito que apenas destaca dentro del rayo de luz. Y es algo maravilloso porque ese pequeño punto es nuestra casa. Y hay una serie de reflexiones que Carl Sagan hizo en su día y que es algo precioso. O sea, vosotros tened en cuenta, no había ninguna necesidad científica de tomar esa foto de familia. Pero este hombre, y bueno, y entiendo que otros compañeros suyos se empeñaron, pero fue sobre todo iniciativa suya, dijeron, estamos en una posición de hacer historia y de proporcionar a la humanidad una visión que no van a tener oportunidad de obtener en ningún otro momento. Uh-huh. Y es algo que emociona. Yo no sé si quieres leer las reflexiones de Sagan o un pequeño resumen de lo que dijo. ¿Que lo lea yo o lo leas tú? Yo he hablado mucho. Vale, venga. Es lo de consideré, ¿no? Considere nuevamente este punto. Ese es nuestro hogar. Eso somos nosotros. En él, todos los que aman, todos los que amas, todos los que conoces, todos los que quieres alguna vez, escuchaste. Cada ser humano que ha existido, vivido su vida allí. La suma de todas nuestras alegrías, sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías, doctrinas económicas,
cada cazador, recolector, cada héroe, cada cobarde, cada creador, destructor de civilizaciones, cada rey, cada campesino, cada joven, pareja enamorada, cada madre, cada padre, niños esperanzados, inventor, explorador, cada maestro de la moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie. Vivo ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La Tierra es un... ¿Continúo? Sí, perdón. La Tierra es un escenario muy pequeño, en un vasto escenario cósmico. En mi opinión, tal vez no haya mejor demostración de la locura de los conceptos humanos que esta imagen distante de nuestro diminuto mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos con más amabilidad y compasión y de preservar y apreciar ese punto azul pálido, el único hogar que hemos conocido. Muy bonito. Hasta el momento sí. Más que quiere que Marte sea también nuestro hogar, pero de momento este es el único que conocemos. Sí, la verdad es que sí, muy emotivo. Muy bien, bueno, pues 2 horas prácticamente aquí que hemos disfrutado de las curiosidades, de toda la viaje, esos viajes de las Voyager, la 1 y la 2, pero antes de cerrar me gustaría que me dijeras qué es lo que vamos a hacer en el siguiente programa. Hombre, es que esto no se ha acabado. Las sondas continuaban funcionando, continuaban en contacto con la Tierra y del mismo modo que cada visita planetaria era aprobada, bueno, no estaba todo cerrado desde el año 77. Una vez habían triunfado en Júpiter, decían, muy bien, pues ahora Saturno. Y eso se aprobaba en la NASA y se... Se preparaba, se estudiaba, se concebía para que exacto. llegaran. Los recursos necesarios se aprobaban, se distribuían. El personal, pues cuando se acabaron las misiones planetarias, dijeron, vamos a continuar. Continuamos con la misión interestelar. Esto ya a mí me hace volar la cabeza. Esto es como la película Interstellar. Sí. Vamos a ir a las estrellas en el próximo episodio. Muy bien. Pues maravilloso, tío Gandhi, maravilloso. Yo encantado. Bueno, en algún momento del programa se me ha escapado enseñar la tienda. La tienda, vamos a publicar un poco de publicidad. Sí. La tienda de camisetas de Fan Kingdom. Aquí tenéis las nuevas disposiciones que, como podéis ver, tienen mucho que ver con... Claro. Fan Kingdom financiando también a la Voyager, patrocinando a la Voyager. Claro, lo que facha falta, fíjate, como diríamos aquí. Ese logo es setentero. Es totalmente setentero. Total. Y ese también. Fijaros que la tenéis en el link, podéis participar en comprar alguna si os apetece. Es completamente desinteresado, ayudáis al podcast. Y oye, no sé, yo había propuesto que si se conectaba más gente o si la gente intentaba suscribirse o dar super chats o alguna cosa de estas, podríamos sortear en la próxima alguna, no sé, ya veremos. Eso nos ocurrirá algo, claro. a ver si hay suerte y la gente se anima. En el próximo, además, hablaremos de la misión interestelar y del disco dorado. Eso, el disco dorado. ¿Quién se habrá quedado con el disco dorado? Ahí... Muy bien. Oye, tío Gandhi, pasamos un momentito, aunque sea off the record. Quiero comentarte esa relación con Blackwater. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por acercarnos la ciencia al podcast. Disfrutamos, aprendemos. Me parece que es muy importante.
Y también no quiero despedirme sin dar las gracias a la gente que ha estado por el chat, por supuesto a Alfonso, al Posadero, al otro geek, a mí mismo que también he escrito y al resto, pues ya espero que os escribáis también algún mensajito, aunque no sea en el chat en directo, pero sí algún mensajito de si os ha gustado o qué os ha parecido este programa. Tío Gamji, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta el próximo viaje a las estrellas. Exacto. Yo siempre te hago ver las estrellas. Sí, sí, sí. A los of the Record diremos cómo. Mira, por aquí se están despidiendo. Mira, a Alfonso le ha gustado mucho el programa. Me alegro. Cuando puedas ya lo ves entero. Gracias, Alfonso, por estar ahí y ser un incondicional de nuestro programa. Nos vemos ahora en el Off the Record. Adiós. Adiós.